noches para todos los oyentes. Reciban un saludo fraterno y un saludo muy especial de parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Como todos los jueves, estamos reunidos en torno a la palabra en este programa que se llama Escuela Bíblica para Todos. Vamos a seguir estudiando el libro del Deuteronomio y en este estudio, en este camino de entrar por las páginas de este maravilloso libro, nos acompaña el profesor Miguel Camelo. Profesor, muy buenas noches y bienvenido. Elizabeth, buenas noches a toda nuestra audiencia, a nuestros estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, a los egresados, a todos los amantes de la Sagrada Escritura. Bienvenidos a este programa donde tenemos la oportunidad de orar y de pensar y de cuidar los aspectos principales de la Sagrada Escritura para nuestra vida. Así es. Bueno, entonces vamos a continuar. En el programa pasado trabajamos el capítulo 4 en los últimos versículos, simplemente para recordar que se habló, el profesor nos enseñaba acerca de las ciudades de refugio, pero ya en esta oportunidad vamos a comenzar con el capítulo 5 y vamos a leer del capítulo 5 los versículos del 1 al 21. Vamos a leerlo de manera muy pausada, entendiendo un poco o pasando un poco por cada una de sus páginas, entendiendo de qué nos está hablando el texto. Entonces, voy a permitir leer a favor de quienes están camino a sus casas, que están sintonizados, y quienes están en sus casitas, pues les invitamos a que tengan su texto bíblico, la traducción que tengan, y vayamos siguiendo la lectura. Entonces, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la palabra. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí encontramos un aspecto del capítulo 5 del Deuteronomio muy importante, muy particular, que nosotros reconocemos con el título de el Decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos que se
presentan en una segunda versión en paralelo a la versión del libro del Éxodo, ¿no? Aquí en este libro del Deuteronomio hemos visto una primera parte, los primeros 4 capítulos que sirven como de un prólogo inicial al libro de la ley, a las palabras de la ley, y iniciamos en un segundo prólogo los capítulos 5 que van hasta el capítulo 11 de nuestro libro, ¿no? Y contiene un conjunto de exhortaciones y que alarga y continúa la historia de la presentación de la ley de Dios para el pueblo de Israel, con una particularidad, que todo el escenario con el que iniciamos es el monte Horeb, ¿no? Dirigida de una manera muy particular, muy propia, en este capítulo 5, a la generación del hoy. Habíamos hablado en el capítulo anterior del futuro de Israel, ¿no? De la generación del futuro, aquella que va a ser receptora de la promesa de la tierra y que, como preámbulo inicial, va a recibir nuevamente las palabras de la alianza, ¿no? Propuestas para el pueblo de Israel, pero de manera particular a esta generación, la generación del hoy, llamemos de esta manera, ¿no? Entonces aquí estamos dándonos un panorama inicial de lo que vamos a encontrar en este hermoso y gran capítulo de el decálogo de este capítulo 5 de el Deuteronomio. Muy bien, solamente para quizás claridad de los oyentes que probablemente no comenzaron con nosotros este estudio pues, del libro del Deuteronomio a principio de este semestre que está terminando, y es que ¿qué es prólogo? Decíamos en aquella oportunidad que el prólogo es como un texto introductorio que va antes de una obra literaria, ¿no? ¿Y cuál es la función del prólogo? Pues la función del prólogo, por un lado, es adelantar ciertos aspectos que va a tratar en la obra, que en este caso, como el profesor nos ha dicho, la obra va del 12 al 26, porque es el código de la ley, entonces es adelantar aspectos para enriquecer esa lectura, es preparar, si se quiere, también al auditorio, es atrapar al auditorio, es llamar la atención, es persuadir al auditorio. Entonces, eso entendemos por prólogo, como para quienes no empezaron con nosotros. Entonces, el profesor nos ha hablado por ahora una visión general de 2 prólogos. Uno que ya hemos abordado, capítulos del 1 al 4, y otro prólogo del 5 al 11. Así que vamos a continuar en esa visión general. Bueno, Elizabeth, gracias. Entonces aquí estamos diciendo que el capítulo 5 de este libro del Deuteronomio nos presenta el Decálogo, que es el texto fundamental de todas las leyes del Antiguo Testamento. Es el único texto donde Yahvé transmite directamente al pueblo sin la mediación de Moisés. Y mira, ahí hay un paralelismo bien importante entre el contenido de este decálogo en el capítulo 20 del libro del Éxodo y de esta otra versión en el libro del Deuteronomio en el capítulo 5, ¿no? De una forma muy particular, Dios mismo ha escrito, y dice el texto, en 2 tablas de piedra, muy particular, ¿no? Podríamos preguntarnos, o algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué 2 decálogos? ¿Para qué? ¿Por qué? Si ya habían hecho uno, ¿cierto? Una versión del decálogo en Sinaí, ¿por qué aparece otro decálogo? Podríamos empezar a hacernos esta pregunta, ¿no? Y además, una cosa muy particular, si tuviésemos todo el tiempo de estudiar y comparar tanto la versión del Éxodo en el capítulo 20 como la versión del capítulo 5 del Deuteronomio, encontraríamos un gran conjunto de diferencias. Los exegetas han enumerado por lo menos más o menos cerca de 20 diferencias entre la versión del libro del Éxodo, capítulo 20, y del Deuteronomio, capítulo 5. Además que el Deuteronomio
contiene una serie de añadidos con respecto a el texto del Éxodo 20. Específicamente, en 7 ocasiones, solo se trata de una conjunción coordinativa, en hebreo web, que sería una I en español, entre las divergencias y otras que son más significativas. Bueno, muy interesante poder descubrir, porque si tú nos estás hablando, bueno, tenemos 2 versiones del Decálogo, uno en Éxodo 20 y otro acá en Deuteronomio, en este capítulo que acabamos de leer. Sería muy interesante, bueno, responder a la pregunta ¿por qué 2 decálogos? Pero también ¿por qué las diferencias? Porque sí, claro, estamos diciendo que en Éxodo 20 se está dando un decálogo para las generaciones del pasado, pero resulta que aquí en Deuteronomio estamos con una nueva generación, que es la generación del hoy, la generación que está a punto de entrar a poseer la tierra prometida. Bueno, uno pensaría que, ¿qué haría uno? Pues tomaría el decálogo anterior y se los recordaría. Sin embargo, aquí no solamente es tomar el decálogo anterior y recordarlo, sino que tú nos hablas de variaciones, de diferencias, de 20 diferencias, y eso también llama poderosamente la atención. ¿Por qué no tomar el mismo a la generación presente? ¿Y por qué esas diferencias y cuáles son esas diferencias? Bueno, aquí podríamos empezar a visualizar varios de los aspectos principales de estas diferencias. La primera que podríamos situar con respecto al texto del Decálogo en el Éxodo, el primero que tendríamos que clarificar es que, por ejemplo, las motivaciones en el libro del Éxodo son distintas. En esta relaciona el mandamiento, ¿no?, o los mandatos con el reposo divino del séptimo día de la creación. Eso es más o menos como la motivación inicial del Éxodo. Mientras que el Decálogo que contiene el Deuteronomio en el capítulo 5, a partir de los versículos 15, relaciona toda esta experiencia con la experiencia del Éxodo. Mire ya nada más este elemento primordial para entender estas motivaciones, cómo varían o cambian la perspectiva, la óptica del texto que estamos evocando y haciendo un paralelo. El Éxodo argumenta a partir de la teología de la creación, mientras que el libro del Deuteronomio prefiere la teología de la historia de la salvación, específicamente la experiencia del Éxodo. Entonces, nada más este primer entronque nos va a mostrar sendas diferencias entre cada una de las cosas, ¿no?, entre la versión de Éxodo y en la versión del Deuteronomio. Bueno, muy interesante. Seguramente los oyentes que estudiaron el libro del Éxodo en su momento, que también se estudió hace como 2 años, o hace 3 años ya, porque luego se estudió Levíticos y Números, recordarán entonces las motivaciones y recordarán el contexto del Éxodo. De manera que ahora estamos mirando las nuevas motivaciones y me parece muy interesante el matiz, digamos, el matiz fuerte en el que se enmarca el decálogo en esta oportunidad en Deuteronomio, y es en la historia de la salvación. Qué interesante. Podríamos decir también algunos otros aspectos que nos ayudan a hacer un paralelo, digámoslo así, entre el texto del decálogo del Éxodo y el del Deuteronomio. En el decálogo del Éxodo se distinguen 10 mandamientos que comienzan todos ellos con un imperativo o con unas formas gramaticales en los verbos en prohibitivo, en imperativo, llamémoslo así, que en hebreo sería un yiptol, ¿no? Mientras que si comparásemos el texto del decálogo del Deuteronomio, no está estructurado de esa manera, sino que los especialistas reconocen 3 secciones, 3 partes muy particulares, ¿sí? Y encontramos que el precepto del sábado se encuentra en el centro de esa estructura. Si pensásemos o encontrásemos una macroestructura para este texto, podríamos reconocer
como una sección A de los versículos, capítulo 5, versículos 6 al 11, una parte central de versículos 12 al 15 y una en paralelo de la primera sección de los versículos 16 al 21. Entonces la estructura que vemos entre uno y otro es bastante distinta. Bueno, eso ya también la estructura nos va mostrando por dónde va la teología. En algunas oportunidades que nos has hablado, desde que comenzamos, cada uno de estos pasajes tiene sus propias estructuras y generalmente lo que está en el centro, que es lo que tú nos enseñabas, es una estructura concéntrica. Entonces lo que está en el centro, que estas estructuras son muy propias de la literatura bíblica, porque es muy propia de esta mentalidad semita, en especial en Israel. Entonces las estructuras también tienen una intencionalidad. El hecho de poner en el centro el sábado ya nos está diciendo mucho, ¿no? Sí, Elizabeth, esto es muy importante porque entonces vamos a ver la diferencia entre la, digamos, estructura del libro del Éxodo con respecto al libro del Deuteronomio y de alguna particularidad que aquí, como estábamos diciendo con esta macroestructura, el eje primordial o el enfoque principal de esta versión del Deuteronomio está centrada en la institución del Shabbat, del sábado, ¿no? Este precepto del sábado que se encuentra en el centro está interconectado por medio de diversos recursos verbales al inicio y al cierre de toda esta perícopa. Y ahora vamos a mirarlo después con detenimiento. Encontramos varios ejes primordiales, uno de ellos el verbo sacar, que lo encontramos tanto en el versículo 5:6 y en el 5:15, te he sacado y el Señor tu Dios te sacó de allí, ¿no? Entonces ese es uno de los ejes que vamos a empezar a explorar, la importancia de la acción de Dios de sacar, ¿no? Hacia la tierra principal del pueblo liberado. Este verbo relaciona el inicio con el decálogo y relaciona también con el Shabbat, ¿no? También, de otro lado, el mismo precepto del sábado y el mandato final están articulados o conectados con una serie de prohibiciones, llamémoslo así, ¿no? Muy particulares que vamos a ir estudiando en cada una de las secciones, ¿no? Diríamos que entonces en esta estructura encontramos una parte introductoria, un prólogo, que serían los versículos 1 al 5, y después esta estructura con estas tres secciones. Sección A, versículos 5, capítulo 5, versículo 6 al 11, que correspondería a los mandatos o los mandamientos relativos a Dios, a Yahvé. La segunda sección, la que está en el centro, versículos 12 al 15, el Shabbat. Y la sección A', o en paralelo con la primera sección, los versículos 16 al 21, sobre los mandatos sociales. Diríamos esa fuera como la estructura que vamos a reconocer en esta sección. Eso quiere decir entonces que esa centralidad de los versículos 2 al 15 centradas en el Shabbat va a desarrollar, si se quiere, o está el grueso, y es porque, bueno, tú nos has dicho en los extremos que está. En los extremos está, bueno, aparte de la introducción, que son los versículos del 1 al 5, están los versículos del 6 al 11, que son los mandatos a Dios, pero en el otro extremo están los mandatos sociales. ¿Qué está en el centro? Pues en el centro entonces se irá a desarrollar y se irá a articular, si se quiere, los dos extremos. O sea, para cumplir, dijéramos, unos mandatos relacionados con Dios y unos mandatos sociales, en el centro nos dirá cómo es posible hacer eso, cómo se puede hacer eso, y ahí es la centralidad y es lo que tú nos vas a enseñar. Y entonces lo que diríamos, como dicen los expertos en retórica, que la clave del texto está en el centro, y el centro corresponde a los versículos 12 al 15 sobre la institución del sábado o el Shabbat. Entonces aquí
recopilando, digámoslo de alguna manera. Entonces vamos a decir que encontramos una primera parte introductoria, los versículos 1 al 5, el prólogo de esta presentación del Decálogo. Después, segunda parte, el mandato, los mandatos relativos a Dios, versículos 5 al 11. En el centro encontramos la institución del sábado, del Shabbat, y en el cierre o en paralelo con esa sección la A', los mandatos sociales, versículos 16 al 21. Bueno, muy bien. Ya tenemos, entonces nos queda clara la estructura que tenemos en estos versículos que hemos leído hoy, 5 del 1 al 21. Nos quedan unos minuticos para ir al descanso, o hacer una pausa, mejor, hacer una pausa para luego seguir trabajando sobre ellos. No sé si en estos 2 minuticos que nos quedan, profesor, vamos a comenzar entonces con los versículos, con la introducción, versículos del 1 al 5, o cómo vamos a trabajar. Sí, señora, vamos a introducirnos en la primera sección que corresponde al prólogo, versículos 1 al 5. Bueno, entonces vamos a, pues para no volverlo a leer ahorita, nos queda solamente unos segundos, de hecho. Entonces, vamos a continuar después de esta breve pausa, entonces por la introducción de esta estructura que el profesor nos ha indicado en esta noche. Bueno, muy bien, después de esta breve pausa y estos anuncios que la emisora Minuto de Dios nos ha compartido, ahora vamos a continuar en esta segunda parte. Ya vamos a entrar en el capítulo 5, a pasearnos por el capítulo 5, a adentrarnos en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Por ahora, en la primera parte del programa, el profesor Miguel nos mostró de manera general la estructura del capítulo 5. Leímos de los versículos 1 al 21. Entonces él no lo estructuraba, no lo dividía de la siguiente manera. En los versículos del 1 al 5, como una introducción, en la parte A, en esas estructuras de la Biblia, en la parte A, tenemos los versículos del 6 al 11, donde vamos a encontrar los mandamientos a Dios. En el centro, que es la clave para entender esta parte A y lo que sigue, en el centro, versículos del 12 al 15, está todo lo relacionado con el Shabbat. Y después de los versículos 16 al 21 sería la A', es decir, la siguiente parte de la estructura que corresponde a la parte A, versículos 6 al 11, pero acá en la prima tenemos los versículos 16 al 21. Y ahí vamos a encontrar los mandamientos sociales. Es la estructura general que tenemos en estos versículos y que vamos a empezar a caminar por esta estructura. Profesor Miguel. Bueno, sí, entonces encontramos en esta parte introductoria, en este prólogo, llamamos así, la participación de Moisés, ¿no?, como mediador, y las intervenciones del Señor, dice el texto varias veces, el Señor nuestro Dios, para presentar este conjunto de leyes para el pueblo de Israel. Bueno, una cosa muy particular en este primer versículo, dice que Moisés convoca a todo Israel, ¿sí? Y les dice, mira el verbo decir, ¿no? Y encontramos esta estructura que es muy importante. Dice, les dijo, escucha Israel, Shema Israel. Es muy interesante porque esta sección del capítulo 5 tiene una correspondencia a el capítulo 6, ¿no?, donde también se presenta este mismo argumento, donde Dios, o en este caso Moisés, invita a los israelitas a escuchar, ¿no? Y ya sabemos que el verbo escuchar tiene un sentido de obediencia, de acatamiento, ¿no?, de aquello que se tiene que escuchar, fundamental para el pueblo. Diríamos que de alguna manera sería algo así como cuando en el colegio la maestra, ¿no?, llama la atención
y invita a sus estudiantes a reflexionar y a captar lo que el profesor quiere decir, ¿no? Entonces, ese escuchar en Israel no es solamente oír, no solamente escuchar, sino que es un conjunto de acciones que significan la obediencia. ¿Y obediencia de quién? De Israel. ¿Sobre qué? Sobre los mandatos y los decretos, ¿no? Dados por Dios, ¿no? ¿Cuándo? Hoy tiene la particularidad que tiene este versículo. Hoy, ¿no? Moisés dice, hoy que predica esos mandatos, esos decretos, ¿para qué? ¿Con qué intencionalidad? Aprender, guardar y poner en práctica. Mire que estamos hablándole a una generación, digamos, joven, ¿no? Nueva, que se va a disponer a prepararse para recibir ese don maravilloso del don de la tierra. Pero que el primer elemento es entender, captar, guardar, o sea, acatar, ¿cierto? Todas esas cosas que tienen que practicar para ser realmente el pueblo de Israel. Sí, me llama la atención porque en ese primer versículo, bueno, encontramos dos sujetos que hablan. Está primero Moisés, que es el mediador precisamente como profeta, pero también está el Señor. Y también otra cosa que me llama la atención es que, por lo menos en la traducción en la que yo estoy leyendo, dice, oye Israel, está el verbo, pero también dice los estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Cualquiera diría, pues, obvio que oímos con los oídos, pero es muy interesante, porque es que hay un recalcar, ¿no? Hay un énfasis que el autor está haciendo en el escuchar, y entonces también en ese sentido tú nos hablabas de lo que hace una maestra en el colegio, por lo tanto esa expresión, oye Israel, aparece también, o me haces recordar y pensar en que esa expresión aparece también al principio de todas esas secciones sapienciales o esas instrucciones sapienciales en el libro de los Proverbios, pero también en otras partes del libro del Deuteronomio, como en el 4, que ya la vimos, en el 5.1, en el 6.4, en el 9.1, en el 23, en el 27.9, también aparece la misma expresión con esa intención de que el discípulo escuche no de manera desprevenida, sino si se quiere, haga proceso de pensamiento, lo aprenda, pero ¿para qué lo debe aprender? Para guardarlo y para ponerlo por obra. De acuerdo. Entonces es importante que entender que esta exhortación, esta invitación, tiene una pretensión, digamos, pedagógica o didáctica para quienes son el público, que en este caso los israelitas, pero los israelitas que específicamente hacen parte de esa nueva generación. Entonces por eso se le tiene que recapitular los aprendizajes, se le invita a guardar y a poner en práctica. Bueno, y vemos que en el versículo 2 el Señor, dice, el Señor nuestro Dios, mire la particularidad, retoma, hizo, mire el verbo, muy importante porque varias veces lo vamos a encontrar, hizo, ¿qué hizo Dios? Una berit, una alianza, y dice, ¿y con quién? Ojo, aquí particulariza de una manera muy singular, porque dice que hizo alianza, ojo, con nosotros, mira a quién se está refiriendo, con nosotros, y lo ubica en el monte Horeb, o sea, está diferenciando, y es lo que va a hacer en el versículo 3, ¿no? Que Dios no hizo una alianza con nuestros padres, sino ¿quién? Con nosotros, o sea, la nueva generación, con los que estamos vivos aquí hoy. Entonces, está hablando de alianza de Berit, está especificando quiénes son los portadores de esa experiencia de alianza de Berit, ¿no? ¿Te recuerdan que en Jeremías hablábamos en esa nueva alianza que él decía con quién? Con Israel y con Judá, ¿recuerdan? Aquí está especificando, está diciendo con quién, con nosotros, los que estamos vivos, dice el texto más adelantico, ¿cierto? ¿Y en dónde? En Horeb.
Entonces fíjense que aquí se traslada el epicentro geográfico, ya no va a ser Sinaí, sino en este caso ese traslado a el monte Oreb, ¿no? El tránsito que habíamos mencionado en el capítulo 4, si Elizabeth lo recuerdas bien, ¿no? Toda esa transición, ese caminar que tenía Israel hasta Oreb, desde las estepas de las altiplanicies, ¿no? Donde de alguna manera está singularizando, mire que varias veces aparece el pronombre personal nosotros, ¿no? Nosotros, ¿cuáles nosotros? Los que estamos vivos aquí, dice el texto. Sí, hay algo que me llama la atención, porque fíjate que quizás las nuevas generaciones podrían decirle a Moisés, pero el Señor nuestro Dios hizo una alianza, pero sí la hizo con nuestros padres, porque ellos fueron los que estuvieron allá en Oreb. Nosotros hoy estamos en otro lugar, estamos en Moab, estamos a portas de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, es muy interesante que Moisés los ubique allá, a ellos, y están acá en otro lado, pero los lleva allá y les dice que allá en Oreb él hizo una alianza no con los padres, sino con los que están ahí. Eso me parece que tiene una significación muy, muy grande, porque están a una distancia geográfica, están a una distancia histórica también de las primeras generaciones, y sin embargo Moisés los ubica, a los de hoy los ubica allá, es como si les dijera, vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a ubicar allá, porque el Señor ha hecho la alianza, es con nosotros los que estamos acá. Eso me parece bastante interesante. Es una presentación actualizada de esta alianza, indudablemente, para un nuevo público, para unos nuevos destinatarios que tienen una misión, tienen una singularidad: entender lo que significa esta alianza, asumirla, entenderla y practicarla, no como los antiguos padres. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la fragilidad o la debilidad de esa alianza? Que se rompió esa alianza porque algunos no la cumplieron. Mientras que la invitación que hace este nuevo texto del Decálogo en el capítulo 5 es una pretensión didáctica y pedagógica para que esta nueva generación, que fue llevada desde Moab hasta Oreb, participe de una manera singular, específica, ¿no?, de una alianza promulgada por Dios, actualizada, ¿no?, para el escenario en el cual ellos se van a disponer, que va a ser caminar hacia la tierra prometida. Sí, desde ese punto de vista, los que están ahí y con esa actualización, pues también les quiere decir, bueno, ustedes, los que están ahorita aquí en la planicie de Moab, ustedes al ubicarlos allá atrás, también, digamos que actualiza, pero también ¿cómo actualiza? Pues les está diciendo que comparten los mismos privilegios de las primeras generaciones, pero no solamente los mismos privilegios de la alianza, sino también las obligaciones de la alianza que tuvieron sus antepasados. Así que ustedes, los que están hoy, estas generaciones presentes, pero también las que vengan, las futuras, no importa dónde, no importa cuándo, no importa en qué momento histórico, pero lo que quiere resaltar es que tendrán tanto, repito, los mismos privilegios, pero también las mismas obligaciones. Y unas obligaciones y una experiencia, digamos, transformada, mejorada, actualizada, casi que podríamos entender como una nueva versión, si lo entendemos en paralelo a Jeremías, una alianza nueva, una nueva alianza renovada y transformada para esa nueva generación. Bueno, además de estos aspectos fundamentales, mire las frecuencias de la berit, de la alianza, del verbo hacer, de con quién se está firmando esta alianza, que es con nosotros, ¿no? Aquí, ahora, en el Oreb, viene en los versículos 4 y 5 el plan o la acción mediadora de Moisés, porque muy particular,
que pareciese que en algún momento estuviese hablando directamente al público, ¿no? A la generación, pero resulta que dice en el versículo 4, como Dios cara a cara habló el Señor a ustedes en la montaña desde el fuego, pero mire que la acción de Moisés, Moisés mediaba entre el Señor y el pueblo, entre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para anunciarles la palabra del Señor. Sí, entonces Moisés es el profeta, por eso cambia de sujeto. Moisés es el que habla en los versículos 1 y 5, y en los versículos 2 y 4 Yahvé es el que habla. Y lo que tú resaltas, el Señor les habló cara a cara. Entonces, en ese sentido, esos dos sujetos que hablan es porque Moisés, pues realmente es Dios el que habla, pero Moisés como el profeta es el vocero divino que enseña al pueblo y les exhorta a que aprendan, a que comprendan, a que hagan proceso de pensamiento y a que cumplan los estatutos y los decretos, ¿no? Sí, entonces es muy importante porque pareciese que en algunos momentos se afirma que el decálogo fue escrito directamente por Moisés, pero fijémonos cómo aquí en estos versículos 4 y 5, la intervención o el protagonismo de Moisés a través de este introito, de esta introducción, nos va mostrando la importancia de su acción como el profeta, el que habla en nombre de Dios o el que dispone. ¿Por qué? Porque es cierto que para el pueblo era una experiencia, habíamos dicho en algún programa, cratofánica, kratos poder, fanos, una manifestación que procuraba o generaba el miedo y el temor hasta correr el riesgo de morir por estar en la presencia de Dios. Entonces el pueblo prefería de sufrir esa experiencia, digamos, terrífica, que Moisés interviniera y fuese el mediador, ¿no? De esa realidad, de esa recepción, de ese mandato, de esos mandatos, de ese decálogo, y que él fuera el mediador de la relación profunda, íntima con el Dios de Israel y con su pueblo, mediado por medio de Moisés. Moisés, entonces, también se resalta acá, o el autor resalta la importancia de lo que él hace, como tú nos dices, ¿no? La importancia de cuál es el papel, o cuál ha venido haciendo también el papel, ha venido siendo el papel de Moisés desde que lo sacó de Egipto. Entonces, desde que lo saca de Egipto, Dios lo saca con mano poderosa a través de Moisés. Él simplemente es el intermediario a través de quien va a llegar la salvación. Eso nos pone también elementos hermenéuticos o elementos de actualización para nosotros hoy, porque nosotros hoy estamos, pues si esta generación de Moab estaba en un tiempo tan distante de lo que el Sinaí, tanto geográfica como históricamente, pues qué diremos nosotros, estamos mucho más lejos, pero que también esos verbos o ese trasladarse allá también nos ubica a nosotros hoy, comunidad creyente, en el siglo XXI, también nos ubica allá, porque nosotros también estamos llamados a recordar, pero estamos llamados y a recordar también que tenemos, tú nos has hablado de Jeremías, somos en quien se ha cumplido esa profecía de Jeremías, que la ley se escribiría y la nueva alianza, que ya el Nuevo Testamento la actualiza para nosotros hoy, y que también hay elementos diferentes, dijéramos, los mismos, pero o yo no sé si decir diferentes, son actualizados para la generación de hoy. O sea, también tenemos privilegios, pero también, aparte de privilegio, tenemos responsabilidades. Entonces yo creo que ese es un elemento para que nosotros también vayamos entrando en esta, digamos, en esa generación de hoy, ese hoy de siempre, ¿no, Miguelito? Sí, y quería resaltar cómo esa acción mediadora, ese pronombre personal de primera persona, ese yo que expresa Moisés, habla que su misión era presentar o transmitir que la palabra del Señor, no las propias palabras del profeta,
sino las palabras de Dios dirigidas a el pueblo, ¿cierto? Y es muy particular porque dice, va recalcando que esa acción mediadora de Moisés entre el Señor y el pueblo se dio porque ellos tenían esa experiencia o esa circunstancia de que les daba miedo estar en la presencia de Dios, ese fuego que habíamos mencionado, y que por eso ellos se mantuvieron como en cierta distancia y mira el verbo, y no subieron a la montaña de Dios, al Horeb, sino que se estuvieron como un poquitico distantes, lejanos. ¿Por qué? Por ese miedo, por esa experiencia que era correr el peligro de estar en la presencia de Dios, ¿no? Y cierra el versículo 5 diciendo cómo introduce esas palabras, la palabra del Señor, ¿cierto? Con el verbo decir, y va a empezar a presentar a partir del versículo 6 en adelante ese conjunto de mandatos, los primeros que habíamos dicho, los mandatos relativos a Yahvé, después el mandato precepto fundamental del Shabbat y después los mandatos sociales. Es como 3 escalas que vamos a ir recorriendo en nuestro próximo programa para ver qué implicaciones tiene cada una de estas 3 secciones. También yo creo que vayamos pensando, va a ser muy interesante entrar a analizar en el próximo programa ya el decálogo como tal, pero también para que vayamos pensando lo que decía ahorita, cómo nos implicamos en el relato, porque también el propósito de esta escuela bíblica para todos es actualizar, es leer nuestra historia hoy a la luz de la palabra de Dios, es encontrar allí esos lineamientos, si se quiere, esos consejos, esos preceptos, esos mandamientos que Dios tiene para su comunidad, para la iglesia cristiana. Y vayamos, porque no en nuestra mente, sé que estamos en el Antiguo Testamento, pero en nuestra mente podemos ir pensando, por ejemplo, en la versión de Mateo. Jesucristo viene también a enseñar mandamientos, viene también a enseñar estatutos, de manera que tanto estas generaciones antiguas como estas generaciones presentes del primer siglo del Nuevo Testamento, la comunidad mateana, por ejemplo, que es donde se ve de manera mucho más clara la relación, pero también hoy en el siglo XXI, nuevas generaciones, hoy nosotros también estamos sentados a los pies de la palabra de Dios para aprender, para que nos lleve de manera pedagógica a comprender que nosotros también con nosotros también hizo una alianza, una nueva alianza. Entonces es interesante que lo pensemos y que hoy nos vayamos reflexionando. Somos la generación de hoy, somos el nuevo pueblo de Dios, con quien Dios a través de Jesucristo ha establecido una nueva alianza. Así que tenemos un nuevo mediador y nuestro mediador es el Señor Jesús. Miguelito, en este minutico que nos queda, ¿quieres decirnos algo? Sí, señora, quería resaltar un aspecto importante que en el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 5, el protagonismo es del Señor, y los verbos que están presentes en esta estructura son verbos que muestran la intervención o la acción de Dios, que va a ser el verbo hacer varias veces, el verbo decir, y estas claves las vamos a empezar a desarrollar y a descubrir en las otras secciones que vamos a estudiar mediante Dios en el próximo programa. Pues muy bien, muchísimas gracias. Quedamos sentados pues a los pies del texto para aprender. Entonces nos veremos con el favor de Dios en el próximo programa. Un abrazo fraterno para todos y para todos.